Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Alerta, y este es tu hermano Luis Eigel, que les saluda en el amor del Señor, primeramente, amado, luego en el mío propio y también en nombre de mi amada esposa Osana Morales. Reciba un saludo fraternal en el Señor. Bendito Jesucristo. En esta hora es tu ministerio profético Voz de Alerta y es tu programación predicando la palabra de verdad, que comienza en vivo a través de Voz de Alerta TV, tu canal de televisión por internet, levantando la bandera del evangelio alrededor del mundo para la gloria y la honra del Señor. Bendito Jesucristo. En este momento, hermano, número a llamar son el 787-923-4059 para los hermanos que se encuentran allá en Puerto Rico, 413-210-9417, 413-210-3454. Los hermanos que, amén, están aquí en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Holyoke, en el estado de Massachusetts. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya, amén, amado. Así que en esta hora damos gloria a nuestro Dios, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y una vez más nos permite estar aquí, amado, para continuar hacia adelante, ¿verdad?, estudiando su santa y bendita palabra. Y esta hora enviamos a nuestros hermanos que nos sintonizan. Dios bendiga a José, Dios bendiga a Marlene, y Dios bendiga a mi amada esposa Osana Morales, el resto de los hermanos, ¿verdad?, que están con nosotros. Vamos al comienzo, hermano. Vamos a estar orando rápidamente, ahora sí, al comienzo del estudio en esta noche, en esta tarde, perdón. Vamos a estar considerando capítulo 12, versículo, amén, en nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, versículos del 6 hasta el verso 11, amén, 6 al 11. Vamos a estar considerando capítulo 12, versículos del 6 al 11. Bendecido sea el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Capítulo 12, el libro de los Hechos de los Apóstoles, amén, por eso el nombre del Señor. Así que oramos, hermano, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Dios mío. Tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Gracias porque nuevamente nos da la oportunidad de poder estar aquí juntamente con mis hermanos, con tu pueblo, Señor, para adorarte y glorificarte. En nombre de Jesucristo, rogamos a ti, Padre eterno, que seas tú, Señor, dando esta palabra en esta preciosa tarde, oh Jehová, tu Espíritu Santo, como de costumbre, Dios mío, intercediendo, Jehová, de manera especial y poderosa. Edifícanos a través de ella, Rey del cielo, Padre, y permite, oh Dios, que podamos ser fortalecidos a través de tu santo y poderosa palabra. En el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret, damos a ti la gloria y la honra, Padre, porque solamente a ti pertenece. Recíbela en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien, amado, capítulo 12, versos 6 al 11. Lee así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dios añada bendición a vuestras almas a través de su santa y poderosa palabra. En el nombre del Señor, aleluya. Amén, amado. Ok. El tiempo de la fiesta había pasado, ¿verdad? Como habíamos dicho el jueves pasado. Y Herodes pretendía ejecutar, ¿verdad?, su plan contra Pedro. Lo haría al día siguiente por la mañana. Lucas describe los acontecimientos ocurridos durante el transcurso de la noche anterior, utilizando el pronombre demostrativo aquella como elemento de precisión temporal en el relato. O sea, no se trataba, ¿verdad?, de otra noche, sino de la última noche de vida para Pedro. Amén. Según el plan de Herodes, ya que al día siguiente sería juzgado y sin duda, ¿verdad?, iba a ser condenado a muerte.
Por lo tanto, ahora hermanito querido, sabemos que Herodes quería congraciarse con el pueblo, por lo tanto, ¿verdad? Pues lo que hace es que prende a Pedro, ¿verdad? Lo toman abruptamente, por eso en vez del Señor, aleluya, lo echan en la cárcel. Pero ¿qué pasó? Bueno, había propósito de Dios, amén. La mano de Dios estaba con Pedro y Pedro no se encontraba solo. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Verso 7, que fue donde nos quedamos, ¿verdad? Dice que he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahí vemos, amados, que la oración insistente, ¿verdad?, de la iglesia era contestada. La oración insistente de la iglesia, ¿verdad?, era contestada. Dios intervenía como tantas veces hizo en el momento de mayor peligro y dificultad humanamente hablando. Pedro iba a ser que juzgado conforme al propósito de Herodes e iba a ser que condenado a muerte. Por lo tanto, en el último momento, cuando ya estaba llegando la mañana, Dios envió a la celda del prisionero a un ángel suyo. Alaba. Hay unos elementos ahí que yo quiero, ¿verdad?, que hay que para siempre que entendamos, hermano. Escucha bien. Número 1, la oración insistente de la iglesia. La oración insistente, amén, fue contestada. Dios, ¿qué hizo? Intervenía en el momento de mayor peligro y dificultad, humanamente hablando. ¿Ve? O sea, lo que realmente donde hay peligro, donde hay dificultad, donde hay tropiezo, donde hay grandes inconvenientes, eso simplemente es para nosotros. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Por lo tanto, humanamente hablando, era un momento de mayor peligro y de dificultad. Pero obviamente para Dios nada es imposible. Y, ¿verdad?, además de eso, fíjese cómo opera Dios. En el último momento, alaba, ¿verdad? Nosotros muchas veces nos desesperamos. Sin embargo, hermano, en el último momento, y esto me acuerda en el tiempo, ¿verdad?, cuando el profeta Samuel y también Saúl, donde Samuel le dice que espere que yo regrese al séptimo día. Entonces, Saúl, cuando ve que la guerra, ¿verdad?, aleluya, se trababa, ¿qué hizo? Bueno, pues fue y él mismo presentó holocausto, cosa que a él no le tocaba. ¿Qué pasa, hermano? Pero él esperó hasta el día número 7, conforme como Samuel le había dicho, pero no esperó hasta el último momento, ¿ve, hermano? Por lo tanto, hay que esperar en el último momento porque Dios, hermanito querido, va a llegar, Dios no tardará. Y aquí vemos que en el último momento, cuando ya estaba llegando la mañana, ¿verdad? O sea, ya estaba llegando el otro día donde se supone que Pedro fuera sacado de la cárcel, llevado ante Herodes, ¿verdad?, presentado en público, amén, juzgado y ser ejecutado. Pues entonces, ¿qué hace Dios? Dios interviene. Dios entonces envía, aleluya, a la celda del prisionero a un ángel suyo. Los ángeles son ministros de Dios puestos al servicio de los herederos de la salvación, ¿verdad? Eso está en Hebreos 1:14. La presencia del mensajero divino se manifestó por la luz que brilló en el calabozo de Pedro. La luz no era del ángel, sino de Dios, que la hizo resplandecer en la celda, que en aquellas horas de la noche estaría sin ninguna luz. Por lo tanto, amado, preguntamos, ¿cómo es posible que aquella luz no despertara a los soldados que estaban junto a Pedro? Bueno, no hay obviamente ninguna respuesta bíblica, ni tampoco nos vamos a romper la cabeza con eso. Amén. Ahora, lo que ahí sabemos que Pedro dormía profundamente, de manera que tuvo que ser despertado por el ángel, tocándole o golpeándole levemente en el costado, ¿verdad? La forma verbal golpeando expresa la idea de tocarlo con la fuerza necesaria para que despertara, ¿verdad?, a quien estaba profundamente dormido. La acción de despertarlo era acompañada de un mandato que lo instaba a levantarse con rapidez. No quiere decir, ¿verdad?, que tenía urgencia porque había dificultades para salir de la cárcel y que el tiempo para hacerlo era corto, sino que la idea es que dormido profundamente como estaba, debía despertarse con rapidez, preparándose para la liberación. Malamente podía moverse, ¿verdad?, si tenía las manos sujetas con cadena. Por lo tanto, ¿verdad?, generalmente estas cadenas estaban firmemente ancladas en la pared de la celda, permitiendo al prisionero un poco, ¿verdad?, o muy corto espacio de movimiento. Pero Dios, que había terminado de liberar, amén, a Pedro, no le preocupaba las sólidas cadenas que le habían puesto. Simplemente dice que esas cadenas cayeron de sus manos. Los hombres habían pensado retenerlo y sujetarlo de aquella manera para que sirviese a los propósitos que habían preparado, pero los planes de Herodes no eran los planes de Dios y la fortaleza del rey era nada ante el poder de Dios. Verso 8 dice
Y le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Junto a él, el ángel le da 3 instrucciones. Pedro acaba de despertar, ¿verdad?, de su sueño. Sin duda la presencia del ángel y la luz en la celda la había impactado y no sabría qué hacer en aquella situación. Y de ahí que el ángel le da instrucciones sobre los pasos a dar. Por otro lado, Pedro se había despojado de su manto, se había aflojado la ropa para dormir con mayor comodidad y se había, amén, descalzado. Ok, primero le da instrucciones para qué, para ceñirse, ceñirse la ropa. Quería decirle, ¿verdad?, que se pusiera el cinturón de cuero que habitualmente usaba para que la ropa no impidiera caminar con libertad. La segunda instrucción tenía que ver con calzarse la sandalia, pero tenía que cogerla del lugar donde la había puesto y posiblemente en la entrada de la celda y ponerla en sus pies atándola con las correas que la sujetaban para poder andar. Pero obedeciendo a las instrucciones del ángel lo hizo, ¿verdad?, como le había sido dicho. No hubo vacilación alguna. Siguió al pie de la letra lo que el ángel le había mandado. En nombre del Señor. Por lo tanto, amados, quedaban todavía 2 cosas más. Primeramente, había de envolverse en el manto que tenía consigo en la celda. Era la forma natural de alguien que iba a salir de camino, ¿verdad? Alguien que abandonaba la prisión para ponerse a salvo mediante la provisión divina. El verbo ceñido le permitía caminar con ligereza. Los pies en la sandalia estaban preparados para el camino y el manto alrededor de su cuerpo le prestaba protector abrigo. Una cosa le faltaba, sígueme. Tenía que caminar tras el ángel que le había sido enviado. Bendecido sea el nombre del Señor. El verso 9 dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Amén. Pero asombrado se limitaba a seguir al ángel, y la forma verbal en imperfecto de indicativo expresa la idea de que continuaba o persistía en seguir al ángel. El portento era tan grande, hermano, y los hechos se habían precipitado de tal manera que el apóstol Pedro pensaba que estaba viendo una visión, o sea, que estaba soñando. Ya había tenido una antes y posiblemente pensaba que se trataba de algo semejante. Con todo, viendo como las puertas se le abrían y los guardias no se percataban de lo que estaba ocurriendo, tenía que ir tomando conciencia de que aquello era un hecho milagroso que tenía que ver con él. El milagro era tan grande para Pedro que con todo no podía pensar que estaba ocurriendo y que era una admirable realidad. Verso 10, dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Resulta un poco difícil, ¿verdad?, amén, determinar a qué se está refiriendo aquí cuando habla de la primera y la segunda guardia. Bueno, tampoco es importante, hermano. El asunto está en que para siempre, aleluya, pero seguía al ángel que lo llevó a través de la prisión, pasando por las guardias, por los guardias de soldados, ¿verdad?, por las guardias, debo decir, de soldados, hasta llegar a la puerta de entrada, que era una vía de hierro, una verja de hierro. No tocó la puerta de salida, sino que esta se abrió por sí misma. Literalmente se abrió automáticamente, como una puerta de la automática de hoy en día, ¿verdad? Acercarse a ella, se abrió para dar paso al ángel y a Pedro que le seguía. El ángel no tenía necesidad de intervenir para abrir las puertas, de eso se encargó el Señor. No era una puerta sencilla, sino una muy pesada, como era propia de la que daba acceso a la prisión desde la calle y daba paso desde la prisión al camino de la libertad. A su nombre sea la gloria para siempre. Fuera ya de la cárcel avanzaron juntos por una calle. Ahora, no dice Lucas más detalles ni referencia alguna para identificarla. Simplemente Pedro, ya libre, fue acompañado por el ángel en el primer recorrido por la calle de la ciudad que pasaba delante de la cárcel. Los códices latinos añaden aquí en ambos bajaron 7 escalones que daban a la calle y que arrancaban desde el suelo de la prisión en la parte baja de la puerta de hierro de la entrada de la cárcel. Si se trataba de la Torre Antonia, es evidente, ¿verdad?, que tenía escalones de acceso desde la calle a la puerta, en lo que se paró Pablo para hablar al pueblo. Detalles que Lucas, ¿verdad?, no menciona en el relato. Ahora, de la misma manera que apareció el ángel en la celda donde estaba Pedro durmiendo, así también desapareció cuando atravesaron la calle. El prisionero estaba en la calle y en libertad, y el ángel
no necesitaba continuar con él porque había cumplido la misión que Dios le había encomendado. Dios obró un milagro y junto con ello respondió también a las oraciones de intercesión que la iglesia estaba haciendo. Verso 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Por lo tanto, amado, vemos que Pedro había seguido al ángel pensando que trataba de una visión y ahora estaba bien despierto y entendía lo que había ocurrido. Es interesante ver el énfasis que Lucas hace de la condición mental de Pedro al utilizar la expresión en sí mismo vuelto, o sea, es decir, recuperando la conciencia de la situación. Aquello, obviamente, no era una visión, sino una magnífica realidad. La confusión en que su mente estaba antes, había que desaparecido. Por lo tanto, el apóstol tenía una clara comprensión del milagro que Dios había obrado en su favor. El Señor había enviado su ángel para liberarlo, literalmente arrancarlo, arrebatarlo de la mano de Herodes, pero también de la expectación que su encarcelamiento y el juicio preparado para él había despertado entre los líderes de los judíos. Sin duda había ya una aproximación, ¿verdad?, entre Herodes Agripa y los extremistas religiosos de los judíos, a quienes la muerte de Jacobo había complacido. Es muy probable, amén, que aquellos conocieran las intenciones del rey y estaban expectantes para ver qué ocurriría con el apóstol prisionero. El soliloquio de Pedro es trasladado aquí por Lucas, lo que da a entender que la fuente lucana fue el mismo apóstol que en algún momento le relató lo que aquí escribe. Alabado sea la misericordia del Señor. Aleluya, amén. Ok, amado. Vamos entonces a ver en el versículo número 12. Gloria a Dios, aleluya. Pedro con los creyentes reunidos. Vamos a ver qué pasa allí. Bueno, el 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Consciente ya de la realidad de su situación, Pedro se dirigió a la casa de María, la madre de Juan Marcos, y esta es la primera vez en el libro que sale el nombre de este cristiano, que se repetirá varias veces más adelante. Su nombre aparece también en otros escritos apostólicos. La casa de María, seguramente muy espaciosa, permitía que creyentes de la iglesia en Jerusalén se reunieran. Todavía entonces se desconocían los edificios construidos, ¿verdad?, para la reunión de los cristianos, y probablemente esta era una iglesia casera, esto es, una parte de la iglesia que se reunía en un determinado lugar. No cabe duda que María y por tanto su hijo Juan Marcos pertenecían a la clase acomodada de la sociedad de entonces. Su casa era grande y estaba rodeada por una muralla exterior. Pablo dirá en uno de sus escritos que María era la tía o tal vez la prima de Bernabé. La reunión de los creyentes, que eran bastantes, ¿verdad?, esto es, una congregación numerosa, tenía como propósito principal y tal vez único la oración de intercesión por la vida de Pedro. La hora de la reunión era muy temprana, lo que indica que probablemente habían pasado toda la noche en oración. Aquella era la iglesia que oraba en casa de María, y la oración era una actividad habitual y propia de la iglesia primitiva. El verso 13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Alaba. Amén. Pedro llegó por fin a la casa de María. La puerta de acceso principal estaba cerrada. Amén. Tal vez el temor, ¿verdad?, de los reunidos exigía una vigilancia especial para acceder a la casa. El apóstol llamó golpeando la puerta, que es el sentido del verbo utilizado aquí por Lucas, y la llamada fue escuchada por una sirvienta de la casa que se llamaba Rode, que bajó al pórtico en donde estaba la puerta para ver quién llamaba. Bendecido sea la misericordia del Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermano, vamos a buscar el significado de Rode, ¿verdad? ¿Qué significado de Rode? Significado, alaba, de Rode. Gloria a Dios. Rosa, rosal. Es lo que dice aquí, ¿verdad? No dice más nada.
dice más nada, pero claro, que significa, aquí dice griego rosa, ¿ves? Rosal, nombre griego, frecuente. Amén. Gloria a Dios. Ok. La cosa fue que el verso 14 dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Acudiendo a la llamada que Pedro hacía desde la calle, la sirvienta preguntó quién era y recibió sin duda la respuesta de que era el apóstol quien llamaba. La emoción embargó a la portera y llena de alegría, no abrió la puerta para acudir inmediatamente a llevar la noticia a quienes estaban reunidos orando. Con voz llena de emoción, solo atinó a decir a los congregados que Pedro estaba en pie frente a la puerta de entrada al pórtico. Verso 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. No decían, es su ángel. El impacto era demasiado grande para ser creíble. Los creyentes reunidos oraron en intercesión por Pedro. Mire, hermano, es que esto es tremendo. Eso para usted vea cómo somos nosotros. Esto para usted vea cómo somos nosotros. Mire, están orando sin cesar por Pedro. ¿Verdad que sí? Entonces, están orando, intercediendo por Pedro, pero no creían que Dios contestase tan pronto y de aquella manera. O sea, trayendo al prisionero al mismo lugar donde se celebraba la reunión de oración. Lucas no describe la reacción de todos aquellos para dejar en evidencia su incredulidad, sino como la forma propia de quienes se muestran sorprendidos por lo inesperado de la noticia. La afirmación de la sirviente es contestada con un enfático, ¿estás loca? Ella mujer persistía en mantener que Pedro estaba fuera, delante de la puerta de entrada. No estaba loca, como decían, sino que comunicaba la verdad de lo que estaba pasando. Amén. Su insistencia provocó otra reacción en los reunidos. Pudiera ser que efectivamente alguien llamara a la puerta y pudiera ser que la voz del que llamaba pudiera ser identificada con la de Pedro, que sin duda aquella sirvienta conocía bien, pero no podía ser él, sino su ángel. En judaísmo de aquel tiempo existía la creencia de que cada persona tenía un ángel guardián que podía manifestarse como si fuese su protegido. Posiblemente una angelología como la que aparece en el libro de Tobías en relación con el ángel Rafael, Tobías 5, 4-16, condujese a este tipo de creencia. Es necesario apreciar que la iglesia oraba fervientemente, pero no esperaba una respuesta tan inmediata. Verso 16 dice, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pedro fuera de la puerta en plena calle persistía en llamar. Mira, me van a arrastrar otra vez, mijo. Entonces me van a matar. No dañen lo que Dios hizo conmigo, que ya me libertó. Hello. Posiblemente incrementó la fuerza en golpear la puerta, de modo que todos lo podían oír claramente. Es posible que Pedro desde la calle oyera la alterada forma de los que están reunidos. Sin duda, corría peligro si continuaba en la calle, ¿ves? Y era visto por alguien que le conociese. Finalmente abrieron la puerta y se encontraron con la realidad. No era un ángel, era Pedro mismo que estaba con ellos y que milagrosamente había sido librado de la mano de Herodes. Verso 17 dice, pero él haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén. El auditorio estaba alterado, conmocionado, conmovido por la presencia de Pedro y unos y otros no cesaban de hablar. Posiblemente algunos estaban alabando a Dios, otros abrazándose, felicitándose por la liberación del apóstol. El ruido debía ser alto. No sabemos cuántos estaban en aquella casa, pero sin duda había un buen número. Ninguna de las casas de creyentes de Jerusalén podía albergar a los miles de cristianos que había en la ciudad, pero posiblemente en esto hubiera un grupo elevado de personas. Pero calmando a todos, haciéndole señales con la mano, hasta que logró silencio, relató lo que Dios había hecho para librarle de la cárcel. Contaría cómo fue despertado por el ángel, cómo las cadenas cayeron de sus manos, cómo salió entre los soldados sin que ellos se hubieran dado cuenta y cómo finalmente la puerta de salida se abrió por sí misma para que volviera a disfrutar de la libertad. Aquello era una obra sobrenatural, por lo tanto, era un resultado del poder del Señor a quien correspondía toda la gloria.
Es evidente, ¿verdad?, que Jacob, el hermano del Señor, uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, no estaba presente. Sabemos por la palabra que no había creído en Jesús hasta después de la resurrección, pasando ya a congregarse desde entonces en el aposento alto con el primer núcleo de cristianos que formarían la base primaria o primera de la iglesia en Jerusalén. Como se ha considerado en otras ocasiones anteriores, ¿verdad?, era posiblemente el líder principal de aquella iglesia, el anciano que presidía la congregación al estilo propio de los judíos. Además de Jacobo, debía ser informado también los hermanos, posiblemente una referencia al resto de la iglesia, los que no estaban congregados en aquella ocasión junto con los ancianos. Los apóstoles probablemente habían salido de Jerusalén debido al interés de Herodes en dar muerte a los líderes de la iglesia. Bendito sea la misericordia del Señor. Ok, la prudencia no está reñida con la fe. Amén. Usted ser prudente significa que no tenga fe. Amén. Sino que debe ser una forma propia para un cristiano que se ve perseguido y cuya vida está en peligro de muerte, pero no estaba seguro en Jerusalén. La iglesia no necesitaba mártires innecesarios, sino creyentes comprometidos con el trabajo. O sea, que no es que uno, ¿verdad?, vaya a atentar a Dios. Vamos, Dios, el ángel de Dios acampado el Dios que también los defiende. Entonces me están buscando a matarme. Entonces yo lo que hago es que en vez de sacarle el cuerpo que me está buscando a matarme, voy a la casa de él. Porque Dios, el ángel de Dios está conmigo. Viene pues allá, pues Dios permite que me maten. Me dice, es más, y te dice una cosa, por mi misericordia te voy a dar conmigo, pero lo que te merece es que te hubiese dejado que te llevara el diablo, porque yo te mandé ir para allá. Hello, tenés que ser prudente. Alaba. Amén, amado. Por lo tanto, la iglesia no necesita, repito, mártires necesarios, sino creyentes comprometidos con el trabajo. Una cosa es que el creyente esté dispuesto a dar su vida por el testimonio del evangelio, y otra distinta es que busque su propio mal en un mal entendido espíritu de sacrificio. Por esa razón, Pedro se fue a otro lugar. Lucas guarda silencio sobre el lugar a donde Pedro se había ido, pero enfáticamente dice que salió de Jerusalén. Algunos piensan que fue en esta ocasión cuando salió de Jerusalén y fue a Roma para la fundación de aquella iglesia. Sin embargo, la tradición no está atestiguada y es además sumamente improbable que así fuera. El mundo católico romano, que a mí, ¿verdad?, eso no viene al caso. La presencia de Pedro en Jerusalén con motivo del primer concilio de la iglesia, es todavía más improbable la presencia de Pedro. Ok, vamos a ver la reacción de Herodes. Sí, porque va, lo que está explicando de Pedro, que es papá, no. ¿Verdad? Según los católicos, ahí fue a Roma, el primer papa, y eso no viene al caso. Ok, la reacción de Herodes, verso 18. Tiene muy poquitos comentarios, alaba. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. La mañana trajo consigo la evidencia de la desaparición de Pedro. Ninguno de los guardias era consciente de que algo anormal se había o se hubiera producido. Todos los puestos de guardia estaban debidamente atendidos y las puertas bien aseguradas. Pero a pesar de todo, el preso no estaba en la cárcel. Está todo como tenía que estar, está todo el mundo en su sitio. Sin embargo, ¿qué pasó con Pedro? Todos se preguntaban qué había sido hecho de Pedro. En el texto griego se aprecia una construcción con una pregunta indirecta, reteniendo el aoristo de indicativo. O sea, los dos guardias que estaban junto a Pedro no sabían qué había ocurrido con el prisionero. Lo que toda la guardia sabía eran las consecuencias que le acarreaba la ley romana en una situación así, que era la pena de muerte. Toda la guardia podía y sería ajusticiada por la desaparición del prisionero. Bendito sea el que es para siempre. Gloria a Dios. Verso 19 dice: mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ok, la noticia de la desaparición de Pedro debió llegar rápidamente a oídos de Herodes. Él había dado instrucciones concretas para que el preso se mantuviese en la cárcel con toda seguridad. Lo único que cabía era buscar con todo esmero al preso.
No cabe la menor duda que esto se hizo diligentemente, pero Pedro no aparecía por más que fue buscado. La guardia que había sido puesta al cuidado del preso fue traída a la presencia de Herodes para ser interrogada. Debían dar ante el rey una respuesta clara sobre la causa de desaparición del prisionero. No había razonamiento lógico que pudiera ser considerado como exculpatorio. La única razón plausible era que los guardias se habían dormido y que el prisionero tuvo ocasión para escapar. Posiblemente hubiera cierto indicio de descuido en la forma en que estaban aseguradas las cadenas o incluso la posibilidad de un soborno a los guardias. Ninguna de los argumentos que la guardia hubiera podido dar fueron suficientemente sólidas para evitar lo que Herodes dictaminó. El mandato del rey consistió en aplicar la ley romana en su máxima expresión, sentenciando a muerte a la guardia y ordenando la ejecución de todos ellos. Sin embargo, esta ley romana no obligaba a Herodes en la administración interna de su reino. Con todo el sanguinario rey prefirió que ajusticiar a los guardias para satisfacción personal a su ira por la desaparición de Pedro. Concluido aquel incidente, entonces Herodes descendió a la ciudad de Cesarea, lugar donde estaba la sede de la administración romana sobre Palestina, y por alguna razón, probablemente la de acercarse a los judíos que no aceptaban la monarquía herodiana, no solo persiguió a los apóstoles, sino que había fijado su residencia en Jerusalén. El rey dejó Jerusalén y se trasladó a vivir a Cesarea. Había luchado contra Dios y había fracasado, pero no sabía que en Cesarea iba a producirse la última acción divina contra él. A su nombre sea la gloria. ¿Qué pasó ahora? Verso 20, muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Bendito sea la misericordia del Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, esto es tremendo. A su nombre sea la gloria. Mire, yo me río porque estoy buscando el nombre de... Aleluya, vale, usted bendiga. Ok. Estamos en el verso 20, Valerie. Verso 20. Tiro y Sidón, ciudades de la costa fenicia, voy a decir, dependían de Galilea para el abastecimiento de los productos que necesitaban, especialmente en cuestión de alimentos. Esa era ya una vieja situación, ¿verdad? Como ocurría en los días de Irán y Salomón. No sé las razones por las que Herodes, que gobernaba Galilea, estaba furiosamente enojado, enfáticamente airado, como expresa la forma verbal griega utilizada por Lucas. Es muy probable que Herodes hubiera impedido que los de Tiro y Sidón pudieran comprar alimentos en Galilea, dificultando con ello la situación de aquellas poblaciones. Las intrigas palaciegas fueron recursos en todos los tiempos. De alguna manera, los que estaban enemistados, ¿verdad?, con Herodes y procuraban resolver el problema de aquella enemistad, les acarreaba, buscaron ayuda para llegar al monarca, para los que ganaron tal vez, persuadieron o lograron convencer a Blasto, que era el jefe de cámara del rey. La forma verbal utilizada por Lucas permite entender incluso que habían sobornado al mayordomo real. En aquellos tiempos, las cuestiones de palacio se arreglaban por los jefes de las cámaras reales y muchas veces interviniendo las favoritas del rey. Todos los de Tiro, ¿verdad? Todos los tirios y los sidonios tenían un objetivo común, pedían la paz. En aquel propósito actuaban todos ellos unánimemente.
La comisión que pusieron en manos de Blasto era la de persuadir al rey para que cesara la presión y permitiera la compra de suministros que necesitaban para subsistir. Verso 21 dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. El día señalado o acordado era probablemente una fiesta en honor del emperador Claudio, tal vez su cumpleaños o el aniversario de su proclamación como emperador. El historiador Josefo, quien hace referencia a la presencia de Herodes Agripa en Cesarea con motivo de un festival en honor del emperador, generalmente, ¿verdad?, vemos que estas festividades tenían como punto de concurrencia el estadio, donde se desarrollaban juegos que habitualmente se celebraba cada 5 años. Amén. En aquella ocasión, Herodes se presentó en el teatro al principio del día, vestido con ropas reales, en aquella ocasión confeccionado con bordados de plata que reflejaban la luz del sol y producían el efecto de hacer luminoso el rostro del rey. Josefo describe así el acontecimiento. Dice: Agripa exhibió espectáculos en honor de César, sabiendo que esto se celebraba como festival por su bienestar. Se reunió en esta ocasión gran cantidad de funcionarios provinciales y otros de posición distinguida. El segundo día de la fiesta, Agripa dispuso vestiduras confeccionadas totalmente de plata, de un tejido maravilloso, y entró al teatro al despuntar el alba. Así fue que la plata brillaba y resplandecía maravillosamente al caer sobre ella los primeros rayos del sol, y su resplandor inspiró una suerte de temor y temblor en aquellos que lo veían. Inmediatamente sus aduladores exclamaron desde varias direcciones, utilizando expresiones que no le hicieron ningún bien, porque lo invocaron como un dios. Se propició a nosotros. Hasta aquí te hemos reverenciado como ser humano, pero de ahora en adelante confesamos que eres de naturaleza más que mortal. Habiendo entrado en el teatro con vestiduras espléndidas, se sentó en el tribunal, lugar reservado para los reyes, el representante imperial o el emperador. Desde esa posición y con aquel atuendo arrengaba a la gente reunida allí, y posiblemente de forma más directa a los representantes de los tirios y sidonios que habían venido para procurar solucionar el problema que tenían planteado, ¿verdad?, con el rey. Dios sea el nombre del Señor, aleluya. El verso 22 dice: y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Ok. Lucas nos dice la causa de la conmoción del pueblo, ¿verdad?, congregado en el teatro. A su nombre sea la gloria para siempre. Posiblemente la apariencia del rey, con las vestiduras reales resplandeciendo a la luz del sol, unido a la arenga que pronunciaba, le llevaba a glorificar su persona, reclamándole como si se tratase de un dios. Debe tenerse presente, ¿verdad?, que los emperadores romanos empezaron a exigir del pueblo reconocimiento divino. Josefo dice nuevamente: Agripa no lo censuró ni repudió su limpia o su impía adoración, debo decir, pero poco después miró hacia arriba y vio una lechuza posada sobre una cuerda por encima de su cabeza, y la reconoció inmediatamente como mensajera de algún mal, así como en una ocasión anterior había sido mensajera del bien, y una punzada de pena atravesó su corazón. Al mismo tiempo sintió un fuerte dolor en las entrañas que aumentó rápidamente en intensidad. Apresuradamente fue llevado al palacio, y después de haber sufrido continuamente durante 5 días por el dolor por el vientre, murió en el año 54 de su vida y el 7º de su reinado. Bendecido sea la misericordia de Dios, aleluya. La multitud reunida en el teatro, ¿verdad?, se dirigía a Herodes Agripa como si se tratase de un dios. El perverso rey no remedió tal situación. Al contrario, sino que llenó de orgullo, ¿verdad?, aceptaba complaciente un homenaje de semejante perversidad. El tirano sanguinario y perseguidor de los cristianos manifestaba su condición altanera, por la que no temía ni a Dios ni a los hombres, sin darse cuenta que Dios resiste a los soberbios. Verso 23 dice: al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por gusanos. Alaba. Ya estamos terminando. La multitud reunida en el estadio aclamó a Herodes como si se tratase de un dios, sin que el impío rey hiciese nada por evitarlo. De la misma manera es que para siempre, aleluya, que se consideraba divino al emperador romano,
él también podía pretender tal condición entre los hombres. Dios no permite que su gloria sea dada a los hombres. Amén. Como él mismo dice, yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Por esa razón, conociendo Herodes los mandamientos de Dios referentes a la idolatría y al culto a los hombres, su pecado adquiría una notoria rebeldía y arrogancia delante del Señor. El juicio divino se produjo inmediatamente, enviando un ángel para herir mortalmente al rey. La Biblia enseña la intervención de los ángeles enviados por Dios para ejecutar juicio sobre los hombres, como ocurrió en el caso de la muerte de muchos en Israel, como consecuencia del pecado del censo en días de David. Según la leyenda a la que antes se hizo mención, Josefo dice que Herodes vio en ese momento un búho. Amén. Vio un búho. Eusebio, el historiador del siglo IV, hace alusión al relato de Josefo, pero en lugar de hablar de un búho, dice que Herodes vio un ángel sentado sobre su cabeza. Tanto el relato de Josefo como el de Eusebio no tienen base bíblica, ¿verdad? Debido o debiendo entendérsela como tradiciones populares. Pero Lucas describe la muerte de Herodes, ¿verdad?, como comido por gusanos. No quiere decir que su muerte ocurrió inmediatamente a la acción del ángel sobre él, sino que se produjo de esa manera un tiempo después. El historiador Josefo dice que en aquellos momentos sobrevino al rey un fuerte dolor abdominal que requirió ser llevado al palacio, muriendo 5 días después en medio de grandes dolores. Los liberales contrarios, ¿verdad?, siempre a aceptar cualquier cosa sobrenatural y milagrosa, sugieren que esto es un lenguaje figurado para dar a entender la muerte de Herodes, a quien por sus acciones perversas muchos quisieron ver morir de una forma violenta. Sin embargo, la historia de Israel registra en el apócrifo de Macabeos 2, 5, 9 al 12, la muerte de Antíoco y Epífanes de esa manera, diciendo que sus ojos hervían de gusanos y aún con vida, en medio de horribles dolores, la carne se le caía a pedazos. El cuerpo empezó a pudrírsele y era tal su mal olor que todo el ejército sintió repugnancia. También Herodoto hace referencia a Feretima, reina de Cirene, con sufriendo una plaga de gusanos que comieron sus carnes mientras ella vivía aún. Alaba. Algunos han sugerido distintas formas de enfermedades que pudieron provocar una situación semejante, que van desde un ataque de apendicitis que produjo una peritonitis, degenerando en una putrefacción intestinal que rápidamente se llenó de gusanos. Otros hablan de envenenamiento con arsénico, alguna obstrucción, ¿verdad?, alguna obstrucción intestinal grave, un quiste hidatídico producido por la larva hidátide parasitaria en el perro, que adquiere, ¿verdad?, por contagio gran tamaño en el hombre. Cualquier sugerencia médica pudiera cubrir la situación de la patología que ocasiona la muerte de Herodes, pero lo importante es la revelación bíblica que concreta su muerte como comido de gusano. Josefo precisa el tiempo en que ocurrió, en el año 54 de su vida y en el 7º de su reinado. La administración de Judea pasó desde entonces a manos de los romanos. Bendecido sea la misericordia del Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ok. Bendito Jesucristo, hermano. Esto nos da tiempo. Vamos entonces, amado, ahora al versículo número 24 y 25. Y con estos dos terminamos. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo cumplió su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Gloria a Dios. Ok, ¿qué pasó? Mientras eso ocurría, dice que a pesar de la oposición de los hombres y de la persecución, la iglesia aumentaba en número cada día. Lucas dice que la palabra de Dios se difundía y multiplicaba. Quiere decir que la evangelización se estaba llevando a cabo a pesar de las dificultades que se levantaban, ¿verdad?, en contra. Es interesante notar lo que se predicaba y por consiguiente crecía y se multiplicaba era la palabra de Dios. Los creyentes habían pedido a Dios que les diese que de nuevo para seguir predicando la palabra en medio de la persecución. Y él hacía que la evangelización no se detuviese a pesar de las dificultades. Nuevamente se enfatiza, ¿verdad?, que el evangelio no se detuviese a pesar de las dificultades. Nuevamente se enfatiza que el evangelio
no un discurso de hombre, sino de procedencia divina. La evangelización bíblica traía como consecuencia un crecimiento real de la iglesia. Nuevos convertidos se añadían cada día, pero la misma palabra que fundamentaba la evangelización servía también para el crecimiento de los creyentes. Luego de la muerte de Herodes Agripa, el emperador Claudio quiso dar el reino a su hijo Herodes Agripa II, que tenía 18 años y estaba siendo educado en Roma. Sin embargo, los consejeros del emperador le hicieron ver que no era conveniente entonces, y Judea fue gobernada por procuradores romanos. Es posible que luego de la muerte de Herodes y del nombramiento de un nuevo gobernador para Judea, el primero de los cuales fue Cúspido Fabio, año 44 al 46, los cristianos pasaron un tiempo de bonanza en el que las persecuciones se habían detenido, mientras se producían luchas entre los judíos y los nuevos procuradores romanos. En cualquier caso, lo importante es que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Lucas ya no da cifras para poner de manifiesto el crecimiento de la iglesia como hizo antes. Y eso no es posible debido a que el crecimiento cada vez más grande, tanto en personas como en lugares del evangelio. Se limitaba a generalizar como hizo ya antes, diciendo que el evangelio crecía grandemente. Bendito sea la misericordia del Señor. Ok, el verso 25, ¿verdad? Pues entonces Pablo y Bernabé, ¿verdad? Bernabé y Saulo cumplió el servicio, vuelven a Jerusalén y entonces llevan consigo a Juan, ¿verdad? El que tenía por sobrenombre Marco. Dice que anteriormente se hizo referencia a la idea de Bernabé, o a la ida, debo decir, de Bernabé y Saulo de Antioquía a Jerusalén para llevar una ofrenda de comunión destinada a los creyentes que vivían en Judea, para ayudarle en una situación de escasez que se había producido, conforme a lo que Ágabo ya había anunciado. El regreso, ¿verdad?, de los dos se sitúa luego de la muerte de Herodes Agripa. Y este pequeño párrafo fue utilizado por Lucas para dar continuidad al relato de la ida de los dos líderes de la iglesia en Antioquía, Jerusalén, para situarlo nuevamente en Antioquía. Como conviene ver el propósito del relato que sigue en el resto del libro. Es posible que los dos estuviesen en Jerusalén durante los días de la Pascua. Ahora, cumplido el ministerio encomendado, regresan nuevamente, ¿verdad?, a la iglesia local de la que ambos eran miembros, como será la constante en el ministerio de ambos. Amén. Habían estado en Jerusalén llevando la ofrenda a la iglesia en Antioquía y regresan a ella una vez terminada la misión. El siervo del Señor es una proyección de la iglesia local a la que está vinculado, debiendo regresar a ella para comunión e información. No existe ministerio bíblicamente hablando que pueda estar desvinculado de una iglesia local. Amén. Supone que sea así, amado, ¿verdad? Pero cuando la iglesia está podrida, no hay donde meterse, pues hay que zapatearse los pies. Amén. Desde Jerusalén regresa con ellos como compañero de viaje. Amén. Desde Jerusalén regresa con ellos como compañero de viaje. Por lo tanto, amado, es que para siempre Juan, a quien se le llamaba también Marcos, el sobrino o tal vez mejor primo de Bernabé, posiblemente la presencia de Marcos fuese debida al interés que este creyente sentía por la evangelización y la fundación y conciliación de la iglesia. Al lado de los dos hombres a quienes acompañaba Bernabé y Pablo, aprendería no solo de la palabra, sino de la estrategia misionera que le serviría más tarde en el ministerio, para que el Señor le llamaría, llegando a ser ayudante de los dos en el primer viaje misionero, como se relatará en el próximo capítulo. 3 lecciones merecen destacarse entre todas las que el Espíritu ha revelado en el capítulo que se ha estudiado. Primeramente, el pasaje enseña que la iglesia ha de practicar la oración. La iglesia en Hechos oraba por los hermanos que estaban en dificultades. Esa misma instrucción se establece, aleluya, para todos los creyentes en todos los tiempos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración ha de ser hecha con fe, esperando respuesta de Dios en cualquier momento. La oración del creyente debe tener la característica de la perseverancia. No solo debe orarse fervientemente, sino también insistentemente. Todos los grandes hombres de Dios, tanto en la Biblia como en la historia, practicaban la oración y dejaron este ejemplo. La oración en momentos de necesidad debe ser semejante a la de la iglesia en Jerusalén. Una oración de dependencia, sometiéndose a la voluntad de Dios mientras imploramos la asistencia de su poder y gracia. El creyente descansa en el Señor y no debe inquietarse por lo que pueda ocurrirle.
El ejemplo de Pedro es notable. Podía dormir mientras esperaba el día de su ejecución. Alaba. Otro tema importante enseña que la gloria de Dios no puede ser usurpada por el hombre impunemente sin sufrir el juicio divino. Dios advierte con toda solemnidad de esa osadía, al tiempo que establece eso como una provisión en su ley. El egoísmo puede fácilmente convertirse en egolatría, ¿verdad? O en egolatrismo. Repito, el egoísmo puede fácilmente convertirse en egolatrismo, que entra de lleno en el pecado contra Dios. Bueno, hermano, pues entonces, ¿qué es egoísmo? ¿Qué significa egoísmo? Amén. Va a buscar el significado de egoísmo para entender un poquito mejor, ¿verdad? Dice actitud o comportamiento de la persona egoísta. Dice su actitud se convirtió en manifestación de egoísmo y reprensión. El ocio para los griegos era la escuela de la libertad. Vamos a buscarlo aquí. Pero es que habla de varios egoísmos. No coma ni da a comer. Ok, su propio interés. Está el egoísmo biológico, está el egoísmo psicológico, está el egoísmo moral, está el egoísmo racional, está el egotismo, egocentrismo. ¿Ves? Entonces vamos a buscar a ver cuál es el que verá, el que más va con lo que, ¿verdad? El que más se amolda a lo que estamos estudiando. El egoísmo moral o egoísmo ético es una doctrina ético-filosófica que afirma que las personas deben tener la normativa ética de obrar para su propio interés, ¿ves? Y que tal es la única forma moral de obrar. Sin embargo, permite realizar acciones que ayuden a otros, pero con la finalidad que el ayudar nos dé en beneficio propio, tomándolo como un medio para lograr algo provechoso. Afirma que la validez de una teoría o praxis, ¿verdad?, se encuentra en su aportación directa a la edificación positiva y responsable del yo o desarrollo personal. Alaba, ahí está. ¿Ves? Vea, o sea que, repito, afirma que la validez de una teoría o praxis se encuentra en su aportación directa a la edificación positiva y responsable del yo. Edificación positiva y responsable del yo. Amén. O desarrollo personal. ¿Ves? Ahí está la cosa. Dice que el egoísta moral se basa en la afirmación de sí mismo. ¿Ves? Que lo convierte, escuche bien, que lo convierte en su propio soberano al volverlo consciente de su realidad moral y personal. La realidad es la de su propia existencia y su vivir en una realidad determinada. Está vinculado a la dimensión moral de formas de subjetivismo o solicismo radical. Son otras palabras. Estamos hablando, ¿verdad? Como escriben los hermanos, para sencilla, busca su propio bien, ¿verdad? Es que para siempre, aleluya, piensa en sí mismo. Por eso, hermano, aleluya, gloria al nombre del Señor, quiere decir, ¿verdad?, que el egoísmo puede fácilmente convertirse en egolatrismo. Egolatrismo. ¿Ves? Porque entonces puede llegar a que adorarse uno mismo. Entonces dice que entonces entra de lleno en el pecado contra Dios. Cada uno de nosotros podemos caer en esa misma tentación, especialmente quienes hemos sido puestos por Dios a un ministerio que, humanamente hablando, pueda tener cierta relevancia a ojos humanos. Pablo nos advierte de ese peligro. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. Fíjese, hermano. Y voy a recalco, una de las cosas con las que Dios tiene que hablar con nosotros precisamente es eso.
el dejarnos de amar a nosotros mismos. En la fortaleza que pide Pablo por los Efesios, ¿verdad? Habla el ser fortalecido en el hombre interior. Y el hombre interior es tripartita: intelecto, afecto y voluntad. Intelecto, la mente, ¿verdad? El afecto, el corazón. Alaba. Y una de las cosas que menciona en el afecto, ¿verdad?, que siente el corazón, es que Dios tiene que obrar ahí para que rompa ese sentir, ¿verdad?, que viene el de nosotros amarnos mucho, amarnos tanto a nosotros mismos, ¿verdad? Dice que Dios tiene que fortalecer en los afectos porque nosotros, ¿verdad?, nos amamos demasiado de mucho a nosotros mismos. Entonces aquí dice que Pablo advierte de ese peligro. También de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Ve? Toda obra hecha para gloria personal será una pérdida absoluta ante el tribunal de Cristo. Hay personas que procuran medrar a costa de la gloria y el honor de Dios. En la iglesia de Cristo hay excesivo número de grandes, mientras que lo que se necesitan son siervos humildes. El verdadero espíritu de servicio está expresado en las palabras de Juan el Bautista: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Cuando el orgullo se presenta en la vida del servicio y quiere dar el servicio a aquello que corresponde a Dios, debe tenerse en cuenta la enseñanza de Pablo, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te lo harías como si no lo hubieras recibido? Alaba. También las palabras del apóstol deberán estar presentes cuando se examine la obra que estamos haciendo en el servicio del Señor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Finalmente, para terminar, en el capítulo aparece un nuevo énfasis sobre la enseñanza de la palabra en relación con el crecimiento de la iglesia. Los creyentes crecen y por tanto la iglesia, en la medida en que se edifiquen sobre la palabra. Escuche esto, hermano. Escuche esto. Oiga bien lo que estoy diciendo ahora. Cuando está hablando de números, dice, obviamente, la iglesia tiene que crecer en números, eso lo sabemos. Dios añade a la iglesia que debe ser salvo. ¿Verdad que sí? O sea, en número. Pero, acuérdate de la incorporación es otra. Por el Espíritu Santo soy incorporado, amén, aleluya, en un cuerpo en Cristo. Por lo tanto, dice que la enseñanza de la palabra en relación con el crecimiento de la iglesia. Aquí hay un nuevo énfasis. La enseñanza de la palabra en relación con el crecimiento de la iglesia. Los creyentes crecen, oiga esto, los creyentes crecen y por tanto la iglesia, en la medida en que se edifiquen sobre la palabra. Por eso es que si se añade una persona y sigue mundana porque no hay enseñanza bíblica, hello, si esa persona no madura, no crece espiritualmente hablando, alaba que él es bueno, no está siendo edificada, no está siendo promovida el desarrollo y crecimiento espiritual mediante la enseñanza, pues entonces ese miembro del cuerpo, ¿verdad?, que es la iglesia, no ha crecido. Por lo tanto, entonces la iglesia como tal no está creciendo. Ella está aumentando en número. Se añade gente, pero en cuanto al crecimiento, amén, en términos espirituales, a su nombre sea la gloria, que es el crecimiento al cual Dios nos ha llamado. Hello, se oye, pues lamentablemente no hay crecimiento para la iglesia. Hay mucha gente reunida, ¿ve? Pero la iglesia se ha quedado enana, se ha quedado pequeña. ¿En cuanto a qué? En cuanto al crecimiento real que debe tener, que es el conocimiento, aleluya, del Dios que le sirve. Amén, hermano. Por lo tanto, Dios solo ha prometido bendecir su palabra, pero nunca las palabras de los hombres. La iglesia debe procurar que se predique en su medio solo la palabra de Dios.
La iglesia crecía y se fortalecía porque había que, porque había una serie de aspectos que cumplía fielmente. Ve, amado, compromiso de los creyentes con el Señor, concepto claro de que no se debe hacer nada fuera o al margen de la iglesia local, compromiso con el testimonio personal viviendo vida en consonancia con el evangelio, compromiso con la palabra, compromiso con la oración. Al término del estudio de este capítulo, ¿verdad? Este capítulo 12, cada uno debemos preguntarnos cómo están nuestras vidas y las iglesias en donde nos congregamos con la enseñanza de toda esta primera parte del libro de los Hechos. Bendecido sea el dulce nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Aleluya. Mi amado. Y así es el asunto de esto. Poderoso Dios. Amén. Así que vamos hasta aquí. Aquí terminamos el capítulo número 12. El martes estaremos entonces nuevamente con ustedes, si Dios lo permite, entrando en el capítulo número 13, llamamiento, encomendación y misión. Amén.